Hermanos y amigos, bienvenidos a una audición más de su programa Sembrando Vida. Continuamos con nuestra serie sobre los eventos finales, sobre los tiempos del futuro. Nuestro tema para hoy, el día del Señor está cerca. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6, la Biblia dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Las Escrituras hablan del día de Jehová o el día del Señor en el Nuevo Testamento, pero no se refieren a un periodo de 24 horas. Creemos que el día del Señor será inaugurado con la segunda venida de Cristo, es decir, que será inaugurado cuando ocurra principalmente el rapto. Algunos dicen que entre el rapto y la gran tribulación, pues desde luego no se sabe si será inmediatamente la gran tribulación. Algunos creemos que así será, que el rapto inaugura prácticamente el comienzo de la gran tribulación, los 7 años de tribulación que vienen para la tierra. El día del Señor, la mayoría de los teólogos concuerdan en que ese día del Señor comienza con la gran tribulación y luego continúa por la guerra del Armagedón y desde luego el gobierno milenial de Cristo. Es decir, a todo esto se le considera como el día del Señor según algunos expertos en escatología. Ahora, ¿cómo sabemos que el día del Señor está cerca? Es decir, que dé comienzo a esa nueva etapa de la historia de la humanidad. ¿Cómo sabemos nosotros? Hay algunas señales, desde luego, de la cercanía del día del Señor. Y lo vemos en Mateo capítulo 24. Vamos a leer del 3 al 8, luego el versículo 11 y luego el 32 al 39, donde dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esa era la inquietud que tenían los discípulos y creo que es una inquietud que también todos nosotros tenemos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículos 32 al 39. De la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está hablando de las señales que marcarán o que por lo menos nos darán atisbos de que la venida de Jesús o ese día del Señor se aproxima. Dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Algunas de las señales que se mencionan aquí es la aparición de falsos cristos y falsos profetas. En la actualidad tenemos falsos profetas. Hay algunos profetas que incluso ahorita recientemente hay hombres que profetizaron, por ejemplo, un segundo mandato de el presidente de los Estados Unidos, pero que no ocurrió así. Cuando un profeta da una palabra y no se cumple, Dios no lo envió y es catalogado como un falso profeta, porque habló en nombre de Dios, no habiendo Dios dicho absolutamente nada. Y hoy hay muchos falsos profetas diciendo cosas, profetizando cosas que no se cumplen. Hablando de los falsos cristos, pues han habido algunos. Y uno de los famosos fue Jim Jones. En 1931 a 1978 fundó la iglesia El Templo del Pueblo. Él decía ser la reencarnación de Jesús y, alegando ser perseguido por los religiosos, organizó un suicidio en masa el 18 de noviembre de 1978. Hay otro hombre llamado Arnold Potter, 1804 a 1892. Se apartó él de los mormones y afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Potter Cristo del Dios vivo. Murió en un intento de ascender al cielo saltando de un acantilado. Así murió este hombre. Alguien que tenemos que ha sido bastante reciente fue José Luis de Jesús Miranda, fundador de la iglesia Creciendo en Gracia, quien murió hace poco y dijo ser Jesucristo. Anunció que el 30 de junio del 2012 transformaría su cuerpo en inmortal. Como esto no fue confirmado, desapareció de los medios de comunicación. A los días se supo que había muerto de cáncer. Otro hombre fue Sun Myung Moon, 1920 a 1912, conocido como el Reverendo Moon, fundador de la Iglesia Unificación. Dijo ser el Mesías y la segunda venida de Cristo, cumpliendo la misión inacabada del Jesús de la Biblia. Sus seguidores lo consideran los verdaderos padres de la humanidad. Así, entre otros, hay muchos falsos cristos. Es una de las señales que se nos dan para saber que el día del Señor está cerca. Las guerras y los rumores de guerras, como dicen los versículos 6 y 7, no solo nación contra nación, sino también las guerras internas en las distintas naciones. Hay un estilo de anarquía. Hoy casi todas las naciones tienen una especie de guerras internas. Hay batallas, hay luchas. En nuestro país han habido este tipo de luchas donde hay muertes, donde hay saqueos, donde se levantan facciones contra facciones dependiendo de ideologías o posturas políticas. Se levantan este tipo de guerras y de alborotos. Las pestes, hambres y terremotos, en el versículo 7. Esto también ha sido notorio en los últimos años, una creciente o que ha crecido la continuidad de estos acontecimientos. Cuando hay sequías, también hay incendios forestales. Cuando el fuego ha consumido la vegetación, viene el peligro de las inundaciones. Sequías, incendios, inundaciones y hambres están ligadas entre sí. El hombre genera competencia por los alimentos. Los terremotos los hemos visto un aumento en los últimos años. También otra de las señales es el auge de la inmoralidad y el libertinaje, como dicen los versículos 37 al 39, como en los días de Noé, algo que prevalecía en los días de Noé. No solamente es que estaban comiendo, bebiendo, casando y dándose en casamiento, sino la depravación que en ese tiempo existía, a tal modo que dice la palabra que se arrepintió Dios de haber hecho
al hombre por la maldad que imperaba en él. Y hoy en los últimos años todo se ha tratado de legalizar, el aborto, los matrimonios de ambos sexos, que son aberraciones, que son cosas no justificables delante de los ojos de Dios, y eso se está promoviendo continuamente a nivel de los estados. Lo tratan de volver legal, y lo que es bueno ahora se le llama malo, y a lo que es malo ahora se le llama bueno. Entonces hay un incremento en eso, y eso nos dice a nosotros que el día del Señor está cerca. Ahora, la siguiente pregunta sería: ¿qué debemos hacer en preparación para el día del Señor? Y vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es lo que se nos dice en el texto. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros en preparación para esa venida? Aquí habla de levantarnos de nuestro sueño. No podemos seguir durmiendo. El apóstol Pablo aconseja que no durmamos como los demás. Habla de estar vigilantes espiritualmente, de estar velando por nuestra salud espiritual, de no estar dormidos espiritualmente. Muchos, con esta situación que hemos enfrentado este año 2020, que ha sido trágico para toda la humanidad, para todo el mundo, muchos se han adormecido espiritualmente con el hecho del cierre de las iglesias o el cierre de los templos o de los edificios de reunión. Mucha gente se ha vuelto acomodada, se ha vuelto apática a las cosas espirituales. Entonces la Biblia dice: no durmamos como los demás. Número 2, debemos desechar las obras de las tinieblas. Tiene que deshacerse de ellas y sacarlas de una vez y para siempre de su vida. No se puede ser luz y tinieblas al mismo tiempo si usted quiere estar preparado para el día del Señor, o para que el día del Señor no lo sorprenda, sino que usted vuele en el rapto de la iglesia. Tercero, debemos caminar honestamente. Hay algunos pecados que debemos de evitar. La glotonería, por ejemplo, el comer en demasía, el tener una ansiedad por comer constantemente, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. Todos estos pecados están en las categorías de borracheras. Fíjese, todos los demás pecados que a veces uno no los considera como pecados, porque son a veces invisibles al ojo humano, que solo están dentro de nuestras motivaciones y dentro de nuestros deseos o dentro de nuestras actitudes. Y debemos desechar todo eso para poder caminar con honestidad delante de los ojos de Dios. Eso es lo que enseñan las Escrituras que debemos de hacer en preparación para la venida del Señor. Número 4, no proveer para los deseos de la carne, es decir, no ministrar la carne. Ya no es tiempo para estar sembrando para la carne. La Biblia dice que el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Y número 5, debemos vestirnos de las armas de la luz y del Señor Jesucristo. Es decir, debemos de vestirnos del fruto del Espíritu. Vestirnos del Señor Jesucristo es vestirnos de todas sus cualidades, vestirnos de todas sus características. Y eso, ¿qué más o dónde más podemos encontrarlo que en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe y mansedumbre. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Hay que vestirnos de las armas de la luz. Tenemos que vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, que cada día más nos parezcamos al Señor. Si estamos preparados, la venida de nuestro Señor no nos tomará por sorpresa. Es decir, no será para nosotros como el ladrón en la noche. Este ha sido nuestro tema para hoy. El día del Señor está cerca. Le hemos dado algunas señales
de que ese día está cerca, algunas señales que nos dicen que ese día está cerca, y le hemos mencionado cómo debemos hacer o qué debemos hacer en preparación para ese día. Levantarnos de nuestro sueño, desechar las obras de las tinieblas, caminar honestamente, no proveer para los deseos de la carne y vestirnos de las armas de la luz y del Señor Jesucristo. Esperamos que este tema haya sido de bendición para su vida. Como siempre, queremos recordarle que puede vernos los días lunes, martes y jueves de 8 de la noche en adelante a través de TLC, Televisión Cristiana Comayagua, Canal 69 Digicable, también a través del Facebook, en nuestras páginas personales, en la página del canal, también a través de YouTube y a través de la aplicación del Pastor Adolfo González. Que Dios bendiga su vida.